Hola, mi nombre es Reyes Mendoza Miriam Guadalupe y hoy les voy a presentar mi primer proyecto de diseño digital VLCI, el cual consiste en una unidad lógico-aritmética automatizada. El objetivo de este proyecto es realizar mediante VHDL una unidad lógico-aritmética básica, la cual nos permita realizar operaciones aritméticas como lo son la suma y la resta con números en forma binaria y operaciones lógicas como lo es OR, XOR, AND y NOT. El principal objetivo es, más allá de realizar una ALU, es que ésta sea automatizada, es decir, que debe de realizarse de forma consecutiva las diferentes operaciones mencionadas anteriormente y las cuales están definidas en nuestra tabla de estados. Se pretende que dentro de esta automatización exista una pausa que nos permita poder visualizar la operación que se está realizando y reconocerla de esta forma. Además de que ya tenemos un sistema totalmente secuencial y totalmente automatizado donde la intervención del usuario es mínima, por lo que la única intervención que tendrá es el reset, que es para volver al estado inicial, y la pausa para ver qué operación se está realizando o en qué estado nos encontramos. Primero daré una breve introducción. Para esto nosotros tenemos la unidad aritmética, la cual está constituida por el sumador, el restador y el multiplexor. Sabemos que un multiplexor funciona como un interruptor de entrada múltiple y salida única, para saber cuál será el proceso que se hará con las entradas. Para esto nosotros tenemos que seleccionar entre una de las diferentes opciones. En este caso, al pretender que sea automatizada, ya no tendremos que seleccionar, sino que ahora, mediante esta automatización, haremos que nuestro contador vaya entre los diferentes estados o entre nuestras diferentes selecciones. Tenemos un sumador completo, en este caso podemos observar la tabla de sumas a un bit y vamos a poder observar que vamos a tener Sein, que es un acarreo de entrada, tenemos A, que es un bit de entrada, B, que es otro bit de entrada, y S, que es el bit de salida, igual que Cout, que es el acarreo de salida. Esto tenemos que tomarlo en cuenta para poder realizar nuestra ALU a 3 bits. El sumador binario se encarga de hacer la suma de números binarios de la siguiente manera. Nosotros debemos convertir los respectivos números que tenemos a binario y la salida a decimal para ver si el resultado es correcto. Esto lo aplicamos en la comprobación de nuestros estados al momento de verlo en la tarjeta. Para la resta binaria nosotros tenemos que usar complemento a 2. Sabemos que para el complemento a 2 se niega el valor que estamos restando y después al valor anterior se le suma 1 y se suma el valor obtenido y el número al que se le iba a restar inicialmente y se descarta el carry de salida, que es justamente el último bit de salida. El complemento a 2 es la forma en que las computadoras eligen representar números enteros para obtener la notación negativa en complemento a 2 de un entero. Escribe el número en binario. Luego invierte los dígitos y agrega 1 al resultado. Esto es en resumen cómo se hace la resta binaria. Después tenemos la unidad lógica. Sabemos que aquí solamente hay operaciones booleanas donde está XOR, OR, AND y NOT. Esta es nuestra tabla, la cual nos va a servir como referencia para la comprobación que se hará de nuestros estados posteriormente. Lo que es relevante en esta ALU automatizada es que nosotros ya contamos con un contador. Este contador se compone de un divisor de frecuencia y el mismo contador. El contador nos permite pasar entre los diferentes estados, que en este caso, si no lo estaríamos implementando, sería nuestro select. Y junto con el divisor de frecuencia es como nosotros podemos observarlos y que estos sean perceptibles. Con esto debemos que tener en cuenta que si nosotros queremos agregar un control, necesitamos agregar las opciones de pausa y reset. ¿Por qué es automatizada? Bueno, nuestros procesos ya hacen uso de un reloj para ir uno tras otro. Este reloj ya viene integrado en la FPGA, pero se aplica un divisor de frecuencia para que nosotros podamos visualizar los estados y que sea perceptible el cambio entre ellos.
También tenemos que sea automatizada debido a que ya estamos usando un proceso secuencial. Es decir, hacemos que gracias al reloj se recorran de forma automática las diferentes opciones de configuración de nuestra ALU. Y por último, nosotros tenemos un control. Para un sistema de control que sea secuencial, nosotros aplicamos una pausa. Esta pausa nos va a servir para observar el estado presente y comprobar si se está realizando de forma correcta. Y también está la operación de reset, cuyo objetivo es que nosotros volvamos al estado inicial. Para el desarrollo voy a mencionar los módulos o el código, el RTL y las pruebas con la tarjeta FPGA. Para poder hacer el diseño de nuestro ALU automatizada, primero tuvimos que diseñar la tabla de estados. Esta tabla nos permite ver las diferentes operaciones que nosotros realizamos en cada estado. Como podemos ver, tenemos el mini término que corresponde al número del estado, tenemos CEIN que es el acarreo de entrada, el cual es muy útil justamente para sumar 1, sobre todo en la parte de la resta, y tenemos el 2. El 2 nos permitía distinguir entre la unidad aritmética y la unidad lógica. Justamente podemos ver que si el 2 estaba en 0, estábamos en la unidad aritmética y si estaba en 1, en la unidad lógica. Posteriormente tenemos el que nos servía más que nada en la unidad lógica para ver qué compuerta o operación booleana íbamos a realizar, y en la unidad aritmética, pues para las diferentes operaciones que nosotros tenemos, que podemos ver que corresponde a la interpretación que se le da a B. Entonces vemos que si tenemos el en 0, 0, nuestra B va a ser puros ceros. Si tenemos en 0, 1, vamos a estar pasando nuestra B negada. Si estamos en 1, 0, vemos que estamos pasando B, y en 1, 1, pues estamos pasando puros unos. Y para la unidad lógica, pues no pasamos absolutamente nada de B, pero, o sea, estamos pasando B tal cual, sin ningún cambio, pero estamos aquí justamente con cel seleccionando cuál va a ser la operación a realizar. Esta es una parte de nuestra tabla de estados y esta es la continuación. Como podemos ver en este caso, en el mini término o estado número 9, lo que nosotros tenemos es la resta. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es lo mismo. Aquí ya podemos ver que ya estamos pasando el acarreo de entrada, que es nuestro complemento a 2, y estamos pasando B negada, que es justamente nuestro complemento a 1. Y entonces con esto nosotros formamos la resta. Podemos ver que del estado 12 al 15 las operaciones se repiten, ya que no toma en cuenta el acarreo de entrada, entonces solamente podemos ver que se están repitiendo. Posteriormente, para el diseño, pues nosotros tuvimos que crear ya con base en esta tabla el diagrama de estados. Podemos ver que nuestro estado inicial, o donde va a caer el reset, va a ser en el estado número 0, y de aquí se va a seguir de forma secuencial en el 1, 2 hasta el 15, y llegando al 15 vuelve a regresarse al 0 para volver a iniciar. También diseñamos la carta ASM. Como podemos ver en nuestra carta ASM, tenemos lo mismo. Estamos empezando con el estado 0 cuando nosotros tenemos una entrada de 0, 0, 0, y posteriormente nos seguimos así hasta el estado número 15, y llegando al 15 volvemos a regresar al estado 0. Esta es la forma en cómo se van recorriendo los diferentes estados. Nosotros también podemos hacer o diseñar una tabla de transición. Esta tabla de transición es fácil de diseñar, ya que solamente al estar utilizando un contador que nos permita pasar entre estados, solamente bastará con ponerle a la tabla el estado actual y el estado siguiente. Podemos ver que el primer estado actual es el estado 0, que justamente tiene la configuración 0, 0, 0, 0. El primer 0, como vimos en la tabla de estados, es nuestro CEIN, el segundo es CEL, y los siguientes 2 bits 0 corresponden a nuestro CEL 2. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí justamente es lo mismo que en la carta SM. Podemos ver que del estado 0, nuestro estado siguiente va a ser el estado
1 y así consecutivamente durante todos los estados, es decir, del 1 al 2, del 2 al 3 y así hasta llegar hasta el 15. Y como vemos, del 15 pasa lo mismo, que se regresa al estado inicial, que es el estado 0. Ahora les mencionaré los cambios hechos al código y las diferentes modificaciones que se le hicieron y añadieron para que funcionara de acuerdo a lo pedido. Como podemos ver, estos son los diferentes archivos que tiene nuestra ALU. En este caso, cada uno contiene mi nombre y mi número de cuenta. Podemos ver que tenemos el top de la ALU, la unidad aritmética, la unidad lógica, el sumador completo y archivos que corresponden a justamente la automatización, así que empezaré a explicarlos. El multiplexor 2x1 igual es un archivo que ya teníamos y el 4x1. De forma general, empezaré con la unidad lógica. Aquí podemos ver justamente la declaración de puertas que nosotros tenemos y las diferentes opciones. Si tenemos 0, 0, corresponde a la AND y así sucesivamente. Para la unidad aritmética, lo que nosotros tenemos es el sumador completo, que es justamente este, donde aquí estamos realizando las operaciones de suma y resta con el acarreo de entrada, que es justamente el que nos define la resta. Después tenemos el top de la unidad aritmética, donde justamente unimos el multiplexor de 4x1 y el sumador. El multiplexor de 4x1 es este, donde vamos a estar negando B para la resta o pasando B, que es justamente lo que nos va a permitir hacer la distinción entre la suma y resta. Y justamente es lo que vemos aquí, la unión de esos dos. Aquí tenemos por último el multiplexor de 2x1, que es el que nos une la unidad lógica y la unidad aritmética. Este es CEL2, que es justamente el que decíamos que nos hace la distinción entre la unidad lógica y la unidad aritmética. Y ahora sí, por último tenemos el top de la ALU, que este top de la ALU realmente lo único que hace es hacer que todo trabaje en conjunto, es decir, une la unidad lógica y la unidad aritmética con el multiplexor de 2x1 para generar solamente una salida, que es nuestra salida de la ALU, aquí dice. Entonces ahora sí, para hacerlo de forma automatizada, lo que yo cambié en el código fue primero que nada agregar el contador, que es justamente este. Lo que vemos en este contador es justamente el reloj, el reset, la pausa y la cuenta. Lo que nosotros tenemos es que para el estado 0 tenemos 4 ceros, que como lo mencionamos anteriormente es para CEIN, CEL2, CEL y son estas selecciones, ¿no? Entonces esto es lo que va a ir recorriendo, que es justamente lo que definimos en la tabla de estados. Podemos ver nuestro primer estado y justamente aquí definimos primero todos los estados, posteriormente hacemos que se recorra o que empiece aquí en el estado 0 y después aquí vemos que si entramos a la pausa o si la pausa está en 1, lo que vamos a hacer nosotros es quedarnos en el estado presente, es decir, ahí no va a avanzar ya que solamente estamos en el estado presente y hasta que no cambie esto va a ser que pase al siguiente estado, al next state, ahí dice. Entonces lo que hacemos posteriormente ya es justamente definir como este cambio de estados, donde estamos poniendo que del estado 0 se va a pasar al 1 y así como lo dijimos anteriormente, y del estado 15 regresa al estado 0, que es justamente acá. Entonces va en forma cíclica. Lo importante aquí, como que cabe resaltar, es justamente la pausa y el reset. El reset vemos que el estado presente se va a convertir en el estado 0. Es decir, cuando nosotros tengamos el reset en 1, lo que estaremos haciendo básicamente es hacer que nuestro estado presente sea el estado 0. Y cuando tenemos la pausa en 1, lo que nosotros hacemos es que el estado presente se quede en el estado presente y no avance al siguiente estado.
por lo que nos permite observar justamente el estado que estamos teniendo. Tenemos el divisor de frecuencia, que justamente también va al contador. Este divisor de frecuencia de lo que se encarga es de hacer que el reloj vaya más lento, para que nosotros podamos ver las operaciones de una forma perceptible. Por último tenemos el contador o el top del contador, que es justamente un top que nos permite juntar el divisor de frecuencia y el contador para justamente hacer el cambio de estados y que estos sean perceptibles, es decir, que estos trabajen en conjunto. Lo que se siguió por agregar fue una estructura para el display de 7 segmentos con 3 bits de entrada. Esto lo que hace es justamente decirnos el resultado. Esto realmente solamente nos genera el resultado. Entonces, este display lo vamos a utilizar posteriormente tanto para el resultado como para la muestra de los datos que estamos ingresando, ya que los datos que estamos ingresando al ser una ALU a 3 bits, pues justamente vemos aquí que estamos trabajando con los 3 bits y es lo que nos interesa mostrar en nuestro display. En este tenemos otra estructura para el display de 7 segmentos, solo que aquí estamos mostrando, bueno, aquí tenemos 4 bits. Estos 4 bits se deben a que es justamente lo que nosotros estamos metiendo como entradas, que como ya le habíamos dicho era SIN o el acarreo de entrada, cel 1, bueno, cel y cel 2. Lo que estamos haciendo es justamente ingresar esto y de acuerdo a lo que esté en el selector o lo que estamos pasando, va a ser justamente lo que vamos a definir. En este caso B es para definir los estados. Tenemos 15, entonces justamente por eso va del 0 a la F. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 son nuestros 15 estados. Posteriormente tenemos esta variable C, que es para definir el igual, que sabemos que se va a quedar en todas nuestras operaciones. Y por último tenemos D, que justamente esta D para lo que nos sirve es para ver la operación que estamos realizando, de acuerdo a la interpretación que le dimos en nuestra tabla diseñada anteriormente. Por último, ya se creó un nuevo top donde justamente estoy metiendo todos los datos de entrada y la salida y podemos ver justamente que aquí estamos pasando el contador para que vaya justamente a la ALU que está aquí abajo definida, o sea, la salida del contador pasa a la ALU, es lo que entra en la ALU y como salida entonces de la ALU vamos a tener la salida automatizada, que es justamente lo que vamos a mostrar en nuestro display SS0, que es nuestro resultado. Posteriormente mostramos la A y B y por último, con el último archivo mostrado, es como justamente mostramos el igual, la operación y el número de estado en el que estamos, que es la última unidad que vemos aquí. Esta en resumen es nuestro código. Ahora presentaré el RTL generado por nuestro código. Para generar nuestro RTL, sabemos que tenemos que ir a Tools, List Viewers y RTL Viewer. Este es nuestro RTL generado. Como podemos ver, nosotros contamos con 5 entradas, las cuales son estas, y podemos ver que 3 son para el contador. Las entradas que estamos mandando es el reloj para recorrer de estado en estado, la pausa para detenernos en el estado presente y el reset para regresarnos al primer estado. Tenemos A y B, que son nuestros datos de entrada. Posteriormente, como salida del contador, donde tenemos el divisor de frecuencia y el contador, vemos que el divisor de frecuencia entra el reloj y sale
de una forma, bueno, dividida el reloj de forma que va más lento. Y así, entonces, nosotros estamos mandando al contador otro reloj, la pausa, el reset y como salida el count. ¿Qué pasa con la salida? Lo que estamos mandando en la salida, entonces, como habíamos mencionado, es el cell y el CIN. Como podemos ver, aquí va a irse al cell de la unidad aritmética y la unidad lógica y justamente también el CIN, que es lo que estamos automatizando esta selección. Los datos A y B, esos los seguimos mandando de forma normal, pero justamente la automatización se da en lo que estamos sacando, bueno, la señal que estamos mandando de nuestro contador a las entradas para la unidad lógica y la unidad aritmética, o la ALU en general, que como podemos ver y como lo mencioné, es justamente la automatización del CIN, del CEL, de la unidad lógica y la unidad aritmética, que es justamente esto. Y ya vemos lo de la unidad, las salidas de cada unidad que se van al multiplexor y genera solamente una salida y el acarreo de salida. ¿Qué es lo que vemos además? Que justamente la salida que estamos generando se va a nuestro display, a una unidad de display de 7 segmentos, que este es el resultado que nosotros estamos mandando. Después también nosotros, esta salida es la misma que la del display de 7 segmentos, solo que en este caso la estamos representando con los LEDs. Por eso justamente no se va a esta estructura de display de 7 segmentos. Otra cosa que nosotros también estamos haciendo es que justamente de B estamos mandando B directamente un display y A directamente un display para mostrar justamente sus valores, y del contador estamos mandando a otro display que es el display de 4 bits. Estamos mandando lo que es la operación, que son nuestras salidas, que es la operación que estamos realizando, el número de estado y el igual. En este caso, este es el igual, B representa el estado y D representa la operación. Justamente nosotros podemos ver que cada display de 7 segmentos pues está conformado por 7 multiplexores que justamente nos representan solamente una salida de los datos que estamos metiendo. Esto pasa para todos los displays y justamente vemos esta parte, ¿no? En este caso, como estamos utilizando 3 displays, pues vemos toda la unión de estos. Entonces, esta básicamente es nuestro RTL. Es importante mencionar que justamente ya no tenemos, o sea, ya estamos agregando más unidades que solamente la ALU, y que en cada unidad pues podemos ver que la unidad aritmética está conformada por nuestro multiplexor que ya había dicho y nuestro sumador. Dentro del multiplexor está esta parte y dentro del sumador pues la suma completa. Y nuestra unidad lógica pues son las diferentes compuertas que estamos declarando: AND, OR, XOR y NOT. Entonces, de forma resumida, vemos que ya la automatización se da gracias a este controlador, pues ya no estamos nosotros metiendo la entrada y solamente estamos pasándola gracias al contador.
Es importante conocer la asignación que les dimos a nuestros pines. En este caso, para el primer dip switch tenemos la pausa, después el reset, después tenemos para estos 3 A y para estos últimos 3 B. En los casos de nuestro display, para el primero tenemos el número del estado en el que nos encontramos, después tenemos la operación que estamos realizando, después tenemos A, después B, aquí tenemos el igual y por último nuestro resultado. A, B y el resultado se encuentran en forma decimal, sin embargo aquí en los LEDs podemos observar el resultado en forma binaria. Primero debemos definir los dos valores pedidos. En este caso se nos pide que definamos A en 4, es decir, en 1,00 y que definamos B en 3, o sea, 1 no. Aquí podemos ver que A es 4 y B es 3. Entonces para nuestro estado número 0 lo que estamos viendo es que es este igual, que hace referencia a que estamos pasando el mismo valor de A, que es justamente lo que podemos observar. Y de forma binaria lo podemos observar de este lado. Este es nuestro estado 0 y entonces quitamos el reset y quitamos la pausa para pasar al siguiente estado. Al quitar la pausa pasamos al siguiente estado y podemos ver que para este estamos haciendo la suma, que es representada por esta S, de A más B negada. En este caso nos va a dar 0. Posteriormente seguimos otra vez al siguiente estado, quitando la pausa. Y otra vez pausamos para ver el estado 2. De la misma forma, entonces en este estado nosotros podemos ver que estamos sumando A más B. Entonces esta suma de A más B nos da 7, que es 1, 1, 1. Volvemos a hacer lo mismo, quitar y poner la pausa. Y como podemos ver, aquí ya cambió la operación, ahora es la resta. En este caso no es la resta de 4 menos 3, sino que es la resta de A menos 1, que es justamente 3. Es nuestro estado 3 y A menos 1 nos da este resultado. Nuestro siguiente estado, aquí ya entramos a las compuertas lógicas. Podemos ver que estamos en el estado 4, esta es la compuerta AND, por eso la A, y lo que estamos obteniendo es 0, ya que vamos de bit en bit. Nuestro siguiente es el estado 5, este nos representa una compuerta OR, igual va de bit a bit, y podemos ver que nuestro resultado va a ser 7, que es justamente lo que tenemos aquí. Este es la O de OR, y entonces, siguiendo con el siguiente estado, pasamos al siguiente. Esta es una compuerta XOR, y lo que nosotros estamos observando en este caso es justamente esta parte XOR que nos representa esta compuerta y nos da como resultado, igual que la anterior, un 7. Aquí tenemos una compuerta NOT. Lo único que nos está negando es A, entonces A negada sabemos que es 3, que es justamente 0, 1, 1. Y con esto terminamos las compuertas lógicas y pasamos ahora a las siguientes operaciones. Aquí tenemos el estado número 8 con la operación ya no de compuerta lógica, sino otra vez de suma. Lo que estamos sumando aquí es A más 1, que es justamente 5, que es 1, 0, 1. Nuestro estado 9 es la resta. Esta es una resta, ahora sí, de A menos B. En este caso, entonces podemos ver que 4 menos 3 es 1. Posteriormente tenemos A, que representa el estado 10. Esto está de forma secuencial. Entonces aquí sigue siendo una suma, ahora es una suma. Y lo que estamos sumando aquí es
A más B más 1, que su resultado nos va a dar 0. Posteriormente sigue B, el estado B, o el estado 11, que lo que nos representa es la suma de A más 1 más 1. Lo que está pasando aquí es que nos tiene que regresar A, justamente otra vez por eso puse el igual, porque nos está regresando el mismo valor de A. El siguiente estado, que es C, es este. Podemos ver que C lo que nos está devolviendo nuevamente son las compuertas. En este caso nos devuelve de nueva cuenta una compuerta AND. Aquí nos devuelve una compuerta OR. Aquí una compuerta XOR. Y por último, una compuerta NOT. Para ver todos los estados de forma corrida, solamente retiramos la pausa y vemos cómo va uno por uno, desde el estado 0 hasta el estado 15. Y justamente aquí que llega al estado 15 se vuelve a regresar al estado 0. Igual, si estamos en el estado, cualquier estado, y le ponemos el reset, nos va a regresar al estado 0 y al bajarlo va a volver a iniciar. Ahora definimos los nuevos valores para A y para B. En este caso a A le voy a dar un valor de 2, y a B le voy a dar un valor de 1. Aquí tenemos 2 y 1. Entonces, primeramente voy a desactivar el reset y posteriormente voy a hacer que recorra todos los estados. Aquí ya recorrió todos los estados y entonces podemos ver las mismas operaciones que antes. Ahora, para el estado 0 nos da un resultado de 2. Para el estado 1 nos da un resultado de 0. Para el estado 2 nos da un resultado de 3. Para el estado 3 nos da un resultado de 1. Para el estado 4 un resultado de 0. Para el estado 5 un resultado de 3. Para el estado 6 un resultado de 3 igual. Para el estado 7 un resultado de 5. Para el 8 un resultado de 3. Para el 9 un resultado de 1. Que este es el importante debido a que es la resta de 2 menos 1. Entonces, justamente es lo que estamos viendo. 2 menos 1, 1. Seguimos con el estado 10. Para este estado número 10 nos da un resultado de 4. Para el 11 un resultado de 2. Para el 12 un resultado de 0. Y esto es lo mismo debido a que en este estado otra vez estamos volviendo a las compuertas, en este caso AND. Entonces vamos a observar los mismos resultados que en algunos de los estados anteriores que pertenecían a las mismas compuertas. Para la 13, un estado de 3. Para la 14, un estado de 3 nuevamente. Y para la última, un estado de 5. Aquí podemos comprobar el reset, podemos quitar la pausa y subir el reset y vemos que se regresa a 0. Al estado 0, si lo quitamos, empieza desde ahí. En este caso definimos dos nuevos números
Para A el valor de 5 y para B el valor de 2. Ahí tenemos para A el valor de 5 y para B el valor de 2, el reset en 0 para empezar nuevamente y vemos los respectivos estados. Aquí tenemos que es el mismo valor de A, por eso el igual, para el estado 0. Para el estado 1 tenemos la suma, que nos da un resultado de 2. Para el estado 2 tenemos nuevamente otra suma de A más B, que nos da un resultado de 7. Para el estado 3 tenemos la resta de A menos 1, que nos da resultado 4. Y otra vez, a partir de aquí, empezamos con las compuertas. Para el estado 4, compuerta AND, nos da un resultado de 0. Para el estado 5, compuerta OR, nos da un resultado de 7. Para el 6, compuerta XOR, un resultado de 7. Para el estado 7, compuerta NOT de A, nos da un resultado de 2. Seguimos con la suma. De A más 1 nos da un resultado de 6. Para el 9 nos da un resultado de 3, que es la resta de 5 menos 2, igual a 3. Volvemos para el 10, nos da un resultado de 0, que suma. Para el 11 nos da un resultado de 5, que estamos pasando de nuevamente a. Estamos pasando el mismo valor de A. Para el 12 volvemos a entrar a las compuertas. La compuerta AND da 0. Para el 13 compuerta OR 7. Para el 14 compuerta XOR 7. Y por último, para el 15 compuerta NOT 2. Volvemos a hacer lo mismo para que se vea el corrimiento de todos los estados. Puedo concluir de este proyecto que la generación de la ALU nos ayudó a definir cómo es que funciona, además de cómo se realizan los cálculos lógicos y aritméticos de secuencias binarias. Lo más importante en este proyecto fue poder realizar un sistema secuencial que nos permitiera automatizar todas estas operaciones que realiza la ALU. Además, fue un proyecto bastante interesante de realizar y muy útil para comprender cómo podemos controlar procesos secuenciales, para observar un caso que nos interese o, en este caso, la implementación de la pausa y el reset. Es decir, gracias a esto nosotros pudimos observar un estado y poder analizar si es que este estaba trabajando de forma correcta. También pudimos automatizar procesos, lo cual es algo muy importante, ya que esto es algo que se aplica comúnmente. Y entonces, aprendiendo cómo trabaja, es como nosotros podemos empezar a realizar procesos secuenciales más complejos. Por último, les presento las referencias utilizadas y eso sería todo. Gracias por su atención.